Un saludo académico a todos los alumnos. Hoy vamos a empezar la primera práctica en obstetricia y está relacionado con la historia clínica perinatal. Eh, este documento es muy importante de que eh, se registre en forma clara, confiable, por lo tanto significa que debe ser registrado en forma, eh, en forma clara y con calidad. ¿Por qué? Porque este instrumento nos va a servir para revertir las altas tasas de embarazo y mortalidad materno-perinatal. Por lo tanto, repito, el registro obligatorio debe ser en los tres niveles de salud, en primer nivel, segundo y tercer nivel de salud. A manera de introductoria podemos indicar de que la historia clínica perinatal ha sido introducida al mundo obstétrico en 1983, avalada y promovida además por la OPS y la OMS. Y se ha puesto en vigencia prácticamente en países latinoamericanos y también a nivel mundial. Entonces, todo paciente que hace control prenatal, desde el primer control prenatal, se debe registrar, vuelvo a repetir, obligatoriamente la historia clínica perinatal. Eh, Como ustedes están viendo en este momento, la historia clínica perinatal tiene puntos en amarillo. ¿Qué significan los puntos en amarillo? Son puntos de alerta. Si la paciente tiene casilleros en amarillo, ya estaríamos pensando en que se trata de embarazo de alto riesgo obstétrico. Entonces, voy a enseñarles cómo se debe registrar. Primeramente, los datos generales, está mencionado en este nivel, nombre de la paciente, su domicilio, la zona donde vive, el municipio, la red, etcétera, y un teléfono de referencia. Eh, es importante tomar en cuenta de que el embarazo no solamente es un tema netamente médico, sino también que involucra el factor psicológico y social. Entonces registramos el día de nacimiento de la paciente, el mes y el año. Inmediatamente registramos la edad de la paciente. Y ustedes están viendo de que en la edad ya tenemos un casillero en amarillo. Si la paciente tiene menos de 15 años o es adolescente, entonces ya estaría entrando en el grupo de alto riesgo. Y si tiene más de 35 años, 36, 37, etc., también estaría entrando ya en el grupo de alto riesgo obstétrico. Como hemos dicho que el embarazo tiene factores sociales y psicológicos, es importante tomar en cuenta la identificación, la autoidentificación de la paciente en relación a la raza que ella se constituya. Por ejemplo, si es raza mestiza, se registra como mestiza, otra, blanca, arena, en fin, indígena. Es lo que el registro debe ser. El médico no le está dando la raza, sino ella se autoidentifica con la raza eh, que ella tenga, ¿no es cierto? En el grado de instrucción tenemos que tener en cuenta si la paciente es analfabeta o ya tiene o tiene grados, tiene algún grado de instrucción. Por ejemplo, si ha estudiado a nivel primaria, secundaria o en grado universitario incluso. Y si no tiene ningún estudio, entonces ya estamos frente a un casillero en amarillo que el registro dice ninguno. El estado civil es algo importante, también la paciente gestante. Entonces los factores de riesgo, estado civil son soltera o si vive sola la paciente. Casada, unión estable, en fin, no son factores de riesgo para la gestación. El control prenatal se debe registrar en el área donde hace control prenatal, ya sea en atención primaria, segundo, tercer nivel, parto, por ejemplo, hospital de la mujer. Aquí se registra en estos casilleros el número de carnet, el número de la historia clínica. Pasando a otro punto, vamos a conocer, vamos a tener que registrar los antecedentes familiares, personales y gineco-obstétricos.
Los familiares y personales, en referencia a tuberculosis, diabetes, hipertensión, preeclampsia, cardiopatías, nefropatías, cirugías previas, por ejemplo, como la cesárea, infertilidad. Otro registro importante que está dentro de los antecedentes es si la paciente ha sido víctima de algún momento de violencia intrafamiliar, y otro dato importante si es VIH positiva, por ejemplo. Entre los antecedentes ginecobstétricos tenemos que tomar en cuenta que conocer todos los desenlaces de los embarazos anteriores. Por ejemplo, el primer embarazo puede haber concluido en un aborto, segundo embarazo en una cesárea, el tercer embarazo de repente en parto tóxico o parto normal. Todo esto debe estar registrado en los casilleros correspondientes. Aquí vemos, por ejemplo, si un peso que menos de 2.500 al nacer en embarazo de término está registrado con casillero amarillo, lo que significa para nosotros traducido que ha nacido con un bajo peso o el producto ha sido prematuro. Asimismo, si ha nacido con más de 4.000 gramos, el producto tiene un peso condicionado por la macrosomía fetal. Es importante registrar los datos, cuántos abortos, la cesárea y cuántos viven actualmente de todos los hijos de la paciente. Al final del embarazo se debe registrar el día, mes y año. Si es menos de un año, punto amarillo. Si usa métodos anticonceptivos, se debe tomar en cuenta el método que habría fallado durante la gestación o durante las gestaciones anteriores de la paciente. Asimismo, si el embarazo ha sido planeado o por el contrario no ha sido planeado. Si no ha sido planeado, se constituye como un factor de riesgo. Ahora vamos a referirnos a la gestación actual. El anterior era solamente antecedentes. En cambio, actualmente, el embarazo actual es muy importante. El peso de la paciente hay que registrarlo, porque debemos conocer el peso para calcular el peso total de la paciente durante los 40 semanas de gestación y que debe oscilar hacia el final de embarazo entre 8 a 16 kilogramos. La talla es otro factor importante. ¿Por qué? Porque todo paciente que tiene una talla igual o menor a 1,40 puede condicionarnos una desproporción cefalopélvica, una distosia ósea y por lo tanto terminar en una cesárea. El índice de masa corporal, que sabemos es entre 19 y 26, podemos estar viendo o conociendo un factor de riesgo como ser, si está aumentada, quiero decir, el índice de la masa corporal, podemos estar conociendo ya un sobrepeso o obesidad durante embarazo, que son datos para considerar embarazo de alto riesgo. Algo demasiado importante es el registro correcto, confiable de la fecha de última menstruación para determinar la fecha probable de parto. Entonces, se debe conocer el primer día, repito, el primer día de la fecha de última menstruación para conocer la fecha probable de parto. Nosotros usamos la regla de Wahl. Por ejemplo, si la fecha de última menstruación, el primer día ha sido el 10 de octubre, por ejemplo, el día 10 de octubre de 2019, entonces con la regla de Wahl aumentamos 10 días, resulta 20. Si registramos el 20 menos 3 meses, entonces resulta mes de julio, entonces 07 del año 2000. Entonces conocemos correctamente la fecha de prueba de parto. La edad gestacional, que es muy importante, se debe realizarlo o registrarlo en forma confiable. Por fecha de última menstruación, como ya he referido, y también por ecografía. La ecografía que da mayor confiabilidad para edad gestacional es entre las 12 a 14, 16 semanas. Sin embargo, podemos solicitar hasta las 26 semanas y que es confiable como edad gestacional. Los factores sociales como ser drogadicciones, que fuma la paciente, alcoholismo, violencia intrafamiliar, por ejemplo, se debe de registrar porque, como ustedes ven, están registrados en puntos amarillos que condicionan un alto riesgo social. La rubiola, ese casi lo dejamos en blanco porque en Bolivia no se ha tenido ningún caso de rubiola en los últimos 10 años. En cambio, la antitetánica sí hay que registrar. La vigencia es de 5 años. Si es más de 5 años que se le ha administrado antitetánica, entonces
se registra en no, el factor de riesgo. Por lo tanto, la primera dosis se debe de aplicar entre las 20 y las 24 semanas y la segunda dosis entre las 28 y 30 semanas de gestación. Se debe hacer un examen odontológico para determinar si la paciente tiene caries dentales, que es frecuente durante la gestación, y de esta manera hacer una interconsulta con odontología, porque las infecciones dentarias pueden condicionar aborto, parto prematuro o ruptura prematura de las membranas. En las mamas es importante detectar si hay nódulos mamarios que pueden considerar un riesgo de cáncer de mama, y además detectar las condiciones del pezón, pezones umbilicados, por ejemplo, que es algo que se debe tomar en cuenta en el momento de la lactancia. Asimismo, por la alta incidencia de cáncer de cervix, estamos obligados a tomar un Papa Nicolau, colposcopía, para determinar o descartar un cáncer cervicouterino. Se debe de solicitar en forma obligatoria 6 exámenes de laboratorio. Repito, se debe solicitar en forma obligatoria 6 exámenes de laboratorio durante la gestación, especialmente durante el primer control prenatal. Estamos hablando entonces del hemograma para determinar la hemoglobina, que nos va a determinar el grado de anemia gestacional y poder corregir en base a ácido fólico y sulfato ferroso. La glucemia es importante, o sea, una obligación de todo médico es detectar la diabetes gestacional. El rango, aquí está escrito en 105, pero en el Hospital de la Mujer tomamos un rango de 100 o más como factor de riesgo para la diabetes gestacional. El examen general de orina es otro elemento muy importante, es otro laboratorio que tenemos que solicitar, ya que la itus, altas o bajas, son frecuentes durante la gestación. El grupo sanguíneo y RH, en especial el RH negativo, es factor de riesgo. Por lo tanto, todo paciente que la madre es RH negativo, el control prenatal se debe hacer en segundo o tercer nivel de atención, y es embarazo de alto riesgo. En el referente a VIH-Sida se debe solicitar la prueba rápida del VIH-Sida para poder detectar si la paciente es portadora del VIH-Sida, que es muy frecuente durante la gestación, especialmente más en mujeres jóvenes como las adolescentes. Asimismo, tenemos que solicitar otro examen que es importante, es para la sífilis, el BRL o el RPR. Si existe datos de actividad en el RPR o BRL, estamos frente entonces a un riesgo de sífilis congénita y que merita el tratamiento correspondiente en base a penicilina benzatínica. Otro importante es sobre el punto si el embarazo ha sido planificado o no ha sido planificado. Mayor riesgo es el embarazo que no está planificado, por eso tiene casillero en amarillo. Se debe hacer orientación de la lactancia durante el control prenatal para fortalecer la lactancia materna, que en realidad es algo muy importante para el recién nacido y cobra importancia vital. Tenemos otros laboratorios que se pueden solicitar, por ejemplo, el Chagas, pero en pacientes que viven en áreas donde existe la vinchuca, por ejemplo, en el sur de Bolivia, Tarija, el sur de Potosí, La Paz, el Churumani es donde se encuentra con mayor frecuencia la vinchuca, que puede considerar Chagas. El paludismo es frecuente y la malaria son frecuentes en las áreas tropicales, por ejemplo, en el Alto Beni. Si estos pacientes vienen del sur de Bolivia o del norte de La Paz, entonces tienen que solicitar además exámenes para Chagas y para paludismo o malaria. El estreptococo beta no es otro casillero que debe estar libre, ya que en Bolivia todavía no estamos haciendo los cultivos para el estreptococo beta entre las 36 y las 100 semanas. Toxoplasma en caso de que la paciente tenga riesgos de infertilidad. Bien, se debe realizar
durante el control prenatal hemos indicado de que si el embarazo es de bajo riesgo, se debe realizar 4 controles durante toda la gestación. Pero si el embarazo es de alto riesgo, entonces está condicionado a la indicación del especialista, el obstetra, eh, porque el control prenatal puede ser cada semana, cada 15 días, etcétera. Durante el registro del control prenatal, en esta hoja se debe indicar el día, mes y año, el peso de la paciente es importante. Hemos dicho que a partir de las 28 semanas el peso adecuado es de un aumento entre 400 y 500 gramos. Se debe registrar el índice de la masa corporal, la presión arterial, para prevenir el riesgo de hipertensión inducida por el embarazo. La edad gestacional se debe calcular efectivamente y también registrar de manera clara. La altura uterina es otra destreza que vamos a enseñarles durante las próximas prácticas. Presentación, frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal es demasiado importante porque de esta manera estamos conociendo el estado fetal adecuado, calculando la frecuencia cardíaca fetal que debe oscilar entre 120 y 160 latidos por minuto, término medio 140. Si es más de 160 o menos 120, entonces estamos frente a un riesgo de sufrimiento fetal y la paciente debe ser referida inmediatamente a un segundo o tercer nivel de atención. Los movimientos fetales son otro dato importante porque la madre prácticamente es quien nos refiere los movimientos fetales y advierte a la madre o siente a la madre a partir de las 20 semanas de gestación hacia adelante. Mientras más avanza la edad gestacional, los movimientos fetales son más frecuentes y es otro indicador para determinar el bienestar fetal. La proteinuria es detectada en orina, es un dato que se debe tomar en cuenta para el riesgo de hipertensión por el embarazo. Si se ha indicado el número de tabletas de ácido de ferroso, que debe ser 90 como mínimo en toda la gestación. Datos, dice señales de peligro, exámenes adicionales. Por ejemplo, peligro puede ser que la paciente esté con amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro, se debe registrar y mandar a un segundo o tercer nivel de atención. El responsable hay que registrar el nombre, ¿no es cierto?, y la cita próxima. En el parto mismo debemos ya cuando la paciente está ya en trabajo de parto, ingresada al hospital, lo primero que se tiene que portar la paciente, es el carnet perinatal, que vamos a enseñarles más luego, que es la réplica probablemente de la historia clínica perinatal. Entonces se registra la fecha de ingreso, día, mes, año, portadora o no de carnet, aquí dice sí o no. Entonces, lo correcto es que sea portadora porque eso nos está diciendo que ha hecho control prenatal a la paciente. Si ha sido hospitalizada anteriormente, puede ser que la paciente que ahora está en trabajo de parto haya sido internada anteriormente, registrar cuántos días, si durante sus internamientos anteriores ha recibido corticoterapia, o sea, la famosa betametasona para modulación pulmonar. Si el inicio del trabajo de parto ha sido espontáneo, o ha sido inducido, o se va a efectuar una cesárea programada. Si ha habido antecedentes de ruptura prematura de membranas, se tiene que registrar el día, mes y el año y la edad gestacional y también registrar la temperatura. Asimismo, la hora aproximada de la ruptura prematura de membranas para determinar cuál ha sido el tiempo de latencia de la ruptura prematura de las membranas. Registrar correctamente la edad gestacional determinada en semanas y días. Determinar la presentación, si es cefálica, pélvica, transversa. Si es pélvica o cesárea, será paciente. Este tipo de paciente se debe referir a un segundo o tercer nivel de atención. La presentación cefálica se puede tener en primer nivel de atención. El tamaño del feto en relación al peso, productos macrosómicos o productos calculados con bajo peso, menos de 1500, deben ser referidos al segundo o tercer nivel de atención. Durante el parto, la paciente puede tener un acompañante que puede ser su esposo, la pareja. Es importante para que tenga el apoyo psicológico conveniente durante el trabajo de parto. En relación al nacimiento, primeramente vivo o muerto, ¿verdad?
Se debe registrar correctamente la hora, minuto, día, mes y año del nacimiento. Es muy importante este registro porque implica un enfoque médico legal. Si ha sido uno o múltiples, se debe registrar convenientemente. Si la terminal ha sido en forma espontánea, si se ha aplicado forceps o ha sido terminado por una cesárea. La indicación principal de la inducción del trabajo de parto se tiene que registrar. Si ha sido inducido o ha sido operatorio o terminado en cesárea. La posición del parto, del parto la más recomendada es la posición semisentada. La posición acostada no es muy recomendable. La posición semisentada sí es recomendable para la atención del trabajo de parto. Si se ha realizado episiotomía, se indica sí, está con círculo amarillo. Lo mismo se ha habido de desgarros de primero o cuarto grado, se debe de mencionar registrando el casillero en amarillo. El alumbramiento se tiene que realizar el alumbramiento activo. El alumbramiento activo es otro detalle obligatorio, es otra condición sine qua non que todo médico en primer nivel, segundo o tercer nivel tiene que efectuar alumbramiento activo con los 3 pasos, o sea, la oxitocina intramuscular, la tracción controlada del cordón y luego el masaje uterino. La revisión de la placenta es obligatoria para determinar si es completa o está retenida. Uso de oxitóxicos posalumbramiento es importante en casos de que haya sucedido complicaciones de hemorragia posparto. Asimismo, se debe de registrar la medicación que la paciente ha recibido durante el trabajo de parto, analgésicos, anestesia, etc. Los datos del recién nacido que vienen a continuación, es importante registrar el sexo. El sexo es algo demasiado importante que implica un enfoque legal. Ha habido casos en los cuales el recién nacido ha sido varón y se ha registrado mujer o viceversa. Esto no puede ocurrir porque estamos frente a un riesgo médico legal y es mejor estar convencidos y registrar correctamente si es sexo femenino o masculino. El peso al nacer se tiene que registrar correctamente, por ejemplo, 3.100 vamos a suponer, y si es menos de 2.500 debe estar registrado también en el color amarillo, en la casilla amarillo, o si es más de 4.000 gramos lo mismo, porque menos de 1.500 estamos suponiendo que podría ser un producto prematuro. En cambio, más de 4.000 gramos estamos suponiendo que podría deberse a una macrosomía y probablemente deberse además a una diabetes gestacional. Se registran los datos antropométricos del producto, como recién nacido en este caso, el perímetro cefálico, la longitud, la talla, etcétera, el peso, el agua del producto que está a cargo del neonatólogo o el médico general que podía estar condicionado a realizar tal comunicación o tal competencia. La lactancia materna inmediata es muy importante, el apego precoz es muy importante, entonces registrar en sí, si es que sucede así de esta manera y así también el apego precoz. En caso de que el recién nacido haya recibido reanimación, etcétera, también se debe registrar. ¿Quién ha atendido el parto? Si es el médico, la enfermera, en fin, se tiene que registrar nombre y el recurso de salud que ha atendido el parto. Neonatología registrará los defectos congénitos si es que hay en el recién nacido, si el producto es portador de VIH, lo mismo, o RPR, de la sífilis congénita, si tiene chagas, etcétera. Vuelvo a repetir, esto a cargo del neonatólogo. En caso de complicaciones del recién nacido, se debe referir a un segundo o tercer nivel de atención. Después del alumbramiento se debe condicionar el control de la hemorragia posparto, registrar 3 parámetros importantes que son la presión arterial, la involución uterina o la formación del globo de seguridad de Pinard, la cantidad del sangrado. Vuelvo a repetir, se debe de registrar cada 15 minutos y en sala de partos hasta 2 horas y luego continuar su registro hasta su alta.
Los datos de egreso del recién nacido, la fecha, si está vivo o muerto, estos registros son obligatorios para la relación posterior. El alta médica se debe registrar si está dando lactancia exclusiva, si artificial o parcial, si ha recibido la vacuna BCG, si hay mecónico, no hay meconio, y finalmente el peso de egreso. Entonces, son los datos más importantes de que se debe registrar en la historia clínica perinatal. Estos datos tienen que estar en el carnet perinatal que debe portar la paciente en cualquier momento que asista a un primer, segundo o tercer nivel de atención. Y en el reverso están los datos de riesgo o los datos de emergencia obstétrica, los cuales le van a permitir acudir a la consulta de emergencia conveniente. Y aquí está, por ejemplo, está la salida de líquido, dice, cuando se rota la bolsa, emesis gravídica, sangrado, que puede suceder por insuficiencia baja placentaria, tiene dolor de cabeza, tinnitus, etcétera, preeclampsia de repente, contracciones dolorosas que puede verse amenaza de parto prematuro, hinchazón de manos y cara por preeclampsia, convulsiones, eclampsia. Vean, estos son signos de alarma que la paciente debe conocer para inmediatamente ser transferida a un segundo o tercer nivel de atención. Otro instrumento importante es el referido al partograma. El partograma modificado de la OMS es un documento también obligatorio, igual que el registro de electrónica perinatal, el carnet perinatal, el alumbramiento activo y el partograma modificado de la OMS. Se debe registrar, esta es la hoja que estoy mencionando, el registro es obligatorio para controlar el trabajo, todo el trabajo de parto a partir de los 4 o 5 centímetros de dilatación hasta el final del parto. El instructivo está en el reverso de la hoja, cómo debe ser el registro del partograma modificado del OMS y que cuando ustedes ya estén internados podrán verificar y realizar la competencia para el registro correcto de este partograma. Quiero referirme rápidamente a instrumentos importantes que se usan durante el control prenatal y también durante el trabajo de parto. Tenemos aquí, les enseño lo que se llama el PINART, el cetoscopio de PINART, que ha sido diseñado exclusivamente para el registro del latido fetal. Luego tenemos la cinta obstétrica, que también ha sido diseñado para uso obstétrico durante el embarazo, durante los controles prenatales y el trabajo de parto. Esta cinta obstétrica contiene la medición del fondo uterino, cómo se debe medir el fondo uterino, está también el registro de las semanas de gestación, el fondo uterino, a qué semana de gestación corresponde el peso materno, el peso fetal estimado. Asimismo, tenemos el gestograma, que es otro instrumento muy importante para calcular la edad gestacional, la fecha probable de parto, y finalmente tenemos el Doppler, que se los enseño en este momento, el Doppler, que es un instrumento electrónico donde se escucha el latido fetal de forma clara y también puede escuchar la madre. Es la ventaja del Doppler, que es un instrumento digital y que es como conveniente usarlo en cualquier de los niveles de salud. Pero el PINAR es un instrumento muy útil que es más propio en atención primaria. Entonces, ya con estos instrumentos conocidos habíamos terminado la práctica y agradecerles por esta sesión. Muy amable. Gracias.